Llegó la información ahora. Información ahora. Cuarta temporada. Adicciones. Eso es lo que yo critico. Cómo han prostituido, cómo han hecho de los 12 pasos un negocio. Yo digo, ¿por qué no ponen un experto en adicciones? Un experto que sepa hacer programas de prevención, de intervención. Y la otra es el precio de tu libertad. Ya no eres libre. Vives para el consumo. Hola, soy Juan Pablo Díaz, soy psicólogo clínico. Tengo 2 especialidades, una en adicciones, otra en depresión, por la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, con sede en Medellín, Colombia. Además, tengo una licenciatura en filosofía de la Escuela Aristotélico Tomista y una licenciatura en teología, además de la de psicología. Mis últimos estudios son una maestría en terapia familiar sistémica. Y bueno, en mi formación profesional y personal fui sacerdote de la Iglesia Católica más o menos 10 años, más los 7 de seminario. Y es por eso que están estas licenciaturas en teología y pedagogía de la Escuela Salesiana también. Y bueno, esa es mi formación. Fundador de Valevis. Fundador de Valevis. ¿Qué es Valevis? Valevis es una comunidad terapéutica. El modelo de comunidad terapéutica es un modelo que se crea por ahí del año 1962 por un jesuita. Este jesuita que trabaja las adicciones, los jesuitas podían hacer otra carrera aparte de las carreras eclesiásticas. Él se dedica a las adicciones y se da cuenta que el modelo de comunidad terapéutica es como vivimos en religión. Yo viví así 17 años de mi vida, que es vivir en común, poner cosas en común, con obediencia, con respeto, con disciplina, sobre todo disciplina. Y uno se junta en la vida religiosa con un objetivo. Esa es la vida en religión, las congregaciones religiosas. Tienen como objetivo la santidad, ayudarnos a la santidad a través de la oración, la meditación, la disciplina, la vida en común, ¿no? Él dice, esto le puede servir a una persona que está luchando contra las adicciones. Ya existían los centros AA, los anexos, las clínicas. Y él entonces decide implementar este modelo de comunidad terapéutica, como él vivió, a los que sufren del consumo de drogas o de alcohol. Los va a reunir no para llegar a la santidad, sino para llegar a la sobriedad. Lo único que hizo fue cambiar el objetivo y, bueno, algunas dinámicas, ¿no? Pero si lo miras hacia una comunidad terapéutica, es un ambiente de hermandad, de disciplina, de respeto, donde hacemos todo en común para poder entonces salir adelante y dejar el consumo. Eso es una comunidad terapéutica. Valevis es una comunidad terapéutica. Entonces, Valevis es una comunidad donde tú puedes ir. Claro, no es solo de adicciones, también es de depresión. También trabajamos con gente con depresión, gente con intento de suicidio, gente con trastornos de la conducta alimentaria, dígase bulimia, anorexia y, por supuesto, adicciones. Ellos llegan ahí y, en palabras de las personas que están o han estado allí, es su oasis en medio del desierto. Algunos la llaman mi segunda familia, porque es un ambiente de familia. Habemos profesionales ahí que hacemos sentir a la persona que está con nosotros que está en una segunda familia, donde no son juzgados, etiquetados, mucho menos maltratados, ¿verdad? Eso es lo importante, es una familia, donde genuinamente se les da un cariño, un amor. Tú llegas a Valevis, lo primero que te vas a encontrar entrando de frente es un muro. Le llamamos el muro de los agradecimientos, porque hay más o menos unos 60 agradecimientos ahí, son pequeños cuadritos. No son obligatorios, ellos los han dejado porque lo han querido. Y vas a encontrarte de frente apenas llegas palabritas de agradecimiento, ¿no? Gracias, Valevis, por haberme ayudado a encontrar mi vida. Gracias, Valevis, por evitar una tragedia, bla, bla, bla. Algunos están dirigidos al equipo, otros están dirigidos a tu servidor o a algún terapeuta, pero la gente que ha encontrado esa paz interior, ya no digo solo sobriedad o un sentido de vida, sino paz interior, que es como algo más arriba, ¿no? Nuestro objetivo no es que la gente se recupere nada más, que se deje de drogar, que se deje de deprimir, sino hacer personas que vayan más allá, que se sientan plenas con la vida, felices, que encuentren un sentido. Uno de los temas que trabajamos con todos es el proyecto de vida. Nadie puede salir de Valevis de una recuperación sin saber a dónde va. Ya no te drogas, ya vete. No, espérame. Ya no te drogas, qué padre. Ya quitamos lo negativo, pero ¿qué construimos de positivo? Entonces, Valevis es como, decía una psicóloga que vino a hacer una visita. Nosotros tenemos una
aprobación de la Federación Latinoamericana, hasta que te cuento que está en Colombia. Yo me formé con ellos allá. Para que nos aprobaran, tuvimos que pagar los gastos nosotros a una psicóloga que estuvo una semana con nosotros y ella se fue feliz. Se fue feliz y dejó ahí un escrito muy padre de que lo que hacíamos era muy bueno. A su vez ella nos contactó con la licenciada Vicenta, que es la delegada de Derechos Humanos Internacionales de todo el Bajío. Ella vino también, de hecho, de una conferencia a las muchachas, que en ese momento eran puras muchachas que estaban ahí. Tenemos fotos y todo, ¿no? Entonces hemos sido como aprobados a nivel internacional. Obvio, cuidamos los derechos humanos. Y Valevis es ese centro donde puedes encontrarte a ti mismo con ayuda de un equipo y poder entonces vencer aquello que te impide estar bien, ¿no? De hecho, la palabra Valevis es una frase latina, una palabra latina del idioma latín que significa estarás bien, que ese es nuestro lema, ¿no? Es uno de los pocos centros, digo pocos porque nada más son 7, con registro como centro para el tratamiento de adicciones. ¿Esto qué implica? O sea, quisiera que nos lo contara para dimensionar exactamente lo que significa ser certificado. Todo parte de qué tipo de tratamiento das, ¿no? Y de cuántas personas quieres captar y qué tipo de metodología vas a usar. Cuando tú tienes que registrarte, te piden que hables de eso, ¿no? ¿Qué modelo vas a usar? Y tienes que usar un modelo conocido, un modelo que tenga éxito. Tiene que haber encargados de la parte psicológica, de la parte médica, si es que ofreces ese servicio, ¿verdad? Implica llenar muchos requisitos, que algunos son, me parece todos muy, muy correctos, pero algunos son como un poco extraños, por decirlos así. Y lo digo porque, por ejemplo, nosotros el principal problema fue el tema de las instalaciones, porque estaba contemplado en la ley que solo podrías tener un centro de rehabilitación, y por eso dije que Valevis no es un centro de rehabilitación. Si tienes cancha de usos múltiples, enfermería, estamos hablando como una especie como de albergue, por decirlo así. Nosotros no somos un albergue, es una comunidad terapéutica. Entonces fue un poco complicado como tener ese requisito, porque de entrada nosotros nunca pensamos atender 30 personas, es más, ni siquiera 10, ¿no? De entrada el modelo que manejamos es un modelo personalizado, que es imposible dar un servicio personalizado a más de 10. Porque, obvio, entre ellos se generan cosas y aunque sea la misma problemática, por ejemplo, de drogas, al final los procesos son diferentes porque la persona es diferente. Y quizás Juan empezó a drogarse por un tema de familia, Pedro empezó a drogarse por otras circunstancias y motivos. Aunque sea la misma problemática, como el tema de las adicciones es multicausal, es decir, que tiene muchas causas, hay que atender las causas. Entonces, nosotros, ¿sabes? Sergio, lo que nos dimos cuenta al abrir Valevis tenía 11 años, lo que nos dimos cuenta de nuestro objetivo supremo era aumentar la estadística de recuperación, ¿no? Que si tú le preguntas a un padrino de AA, a clínicas, las prestigiosas como Montefénix u Oceánica, te hablan de un 30 o un 40%. Y mira que gastas, si vas con ellos, lo que gastas no es pequeño, ¿verdad? 250, 280 mil el mes. Para que te digan que solo 4 de cada 10 se van a recuperar, ya te la piensas, ¿no? En los anexos se maneja de solo 2, del 20%. Obvio, antes de abrir Valevis yo trabajé en varias instituciones aquí en Querétaro y fuera de Querétaro y manejaban la misma estadística, 20%. Entonces yo me quebraba la cabeza diciendo, ¿por qué hay tan poca estadística de recuperación? Y ellos se lavaban las manos, es que así es esta enfermedad, es que te daña todo. Yo creo que si hiciéramos un tratamiento que fuera diferente, y eso es Valevis, un tratamiento diferente que atendiera las necesidades de manera personal, no un programa como 12 Pasos, que aclaro, soy fan de 12 Pasos. Algunos me han criticado en redes porque me he expresado, aclaro, no mal de los 12 Pasos. De hecho, hace poco di una conferencia de los 12 Pasos en un grupo AA y tiene un tinte religioso. Ya te conté, fui sacerdote. Claro que entiendo los 12 Pasos. Sé que es un proceso espiritual. Pero desgraciadamente hay lugares como los anexos que usan el programa 12 Pasos, lo usan de una manera muy descabellada. Eso es lo que yo critico. Cómo han prostituido, cómo han hecho de los 12 Pasos un negocio, ensoberbecer a algunos padrinos. Aclaro, no todos, hay padrinos excelentes.
Entonces, nos dimos cuenta que un tratamiento estándar, con un programa estándar, que además lo que sí digo es que estamos usando en muchos de los centros, hay 97 anexos en todo el estado de Querétaro, y estamos usando un programa que solo afronta una parte del problema, la parte espiritual. No hay nada fuera de los 12 pasos, dentro de los 12 pasos, que abarque lo emocional como tal, lo cognitivo como tal, las relaciones familiares como tal, ¿no? Los 12 pasos es un proceso espiritual. Fueron creados hace 85 años, no han sido como actualizados, desde ahí siguen siendo los mismos. La única pregunta que siempre hago, ¿por qué abres una clínica o un anexo o lo que tú quieras AA y le tienes que poner parches? Tráete al psicólogo, tráete al psiquiatra, hay que le pongan más cosas. Pues porque tu programa parece ser que ya es obsoleto, ¿no? Y porque a las personas espirituales, cuando fue creado este maravilloso programa, estamos hablando de una sociedad bastante más creyente que la de hoy. Y hoy se sabe desde el punto de vista sistémico que el ser humano no solo es espíritu, también somos emociones, también somos relaciones, también somos cognitivos, también somos corporales, también hablamos de un proyecto de vida. Entonces, mi pregunta que siempre he hecho, ¿por qué dejarle toda la responsabilidad de la recuperación a una sola área que es lo espiritual? ¿Por qué no hacer algo más abierto y más integral, donde lo espiritual esté? Y eso es Valevis. Valevis tenemos un tratamiento interdisciplinario y además integral. Integral porque integra todas las partes del ser humano, estas que acabo de mencionar, ¿no? Por eso es que somos tantos terapeutas, porque cada uno de nosotros se especializa en un área. Yo me especializo en la parte espiritual y en la parte familiar. Mis otros compañeros las otras áreas. Y entonces tú llegas, debemos de saber que las adicciones, las drogas destruyen a toda la persona. No solo el físico, no solo lo cognitivo, porque sí se va deteriorando la mente, sino también lo emocional, también lo espiritual, también lo social, lo familiar. Se va desgastando todo eso. ¿Por qué le vas a dejar toda la recuperación a un programa que solo trabaja lo espiritual? Pero le ponemos parches. No es lo mismo una cosa con parches que algo ya más global. ¿Me explico? ¿Valevis es un programa único? Sí, porque no nos hemos apoyado en ninguna otra cosa. Valevis es un híbrido, muy buena tu pregunta. Un híbrido que tiene comunidad terapéutica, esto que mencionaba hace ratito. Un método aprobado que se llama, y además con muchos años de experiencia, que se llama Sistema Preventivo Pedagógico, que es el que usaba la Congregación de los Salesianos para niños de la calle, desde que fue fundado los Salesianos con San Juan Bosco en el año 1860. Este modelo es para niños de la calle que viven en un orfelinato, donde reciben amor, atención, formación, valores, principios. Este sistema lo hemos recuperado nosotros. Claro, no es el modelo de hoy, de los salesianos de hoy, que es escolar, no. Esto es formativo, pedagógico. Y por último, el último ingrediente es la terapia familiar sistémica, que es la quinta escuela en psicología. No es psicoanálisis, no es cognitivo-conductual, no es gestal, ni humanista. La quinta escuela, la última, la más reciente, la que más ha evolucionado, que es la terapia familiar sistémica, y ve a la persona como un subsistema lleno de partes, hablo de lo integral, y decide afrontar las problemáticas no solo desde la persona también, pero también desde su entorno, crear ambientes seguros, limar asperezas a nivel familiar, crear sistemas. Me ha tocado ir a escuelas donde uno de mis pacientes de la clínica ha estado y me toca ir a explicarle a los maestros que este jovencito, esta jovencita funciona diferente. Sobre todo con un tema de trastornos de personalidad, ¿no? Trastorno límite de personalidad, temas de depresión, que muchas veces los profesores piensan que es flojo y no, está pasando por una fuerte depresión y ni lo sabían porque a veces la persona no lo ventila. Y me ha tocado ir y contar y explicar y decir, y en un colegio estaba la directora junto con 20 y tantos profesores y prefectos y todos, y me hicieron muchas preguntas sobre esta chica de la cual yo iba a hablar. Y me gustó mucho la respuesta. Obvio que esta niña mejoró muchísimo en la escuela y ya se sentía comprendida y atendida y no etiquetada, ¿no? Entonces, esta escuela sistémica es como el cinturón, el broche de oro de estas tres partes, y entonces nace un modelo de tratamiento que le llamamos modelo Valevis. Es diferente modelo a programa.
Ujú. El modelo es cómo lo enfrentas. Claro. El programa es qué es lo que enfrentas. Los programas que nosotros creamos para cada paciente es personalizado y no está basado en lo que nosotros pensamos, sino en lo que vemos en ti. Lo primero que hacemos, Sergio, es una evaluación exhaustiva. Es una evaluación que dura 6 horas, ¿no? ¿Y qué hacemos en la evaluación? Hacemos una entrevista clínica al paciente donde hablamos de todo, no solo de drogas. Lo digo porque después se puso de moda, sobre todo en estos lugares donde yo trabajé, que yo sugería la evaluación y me mandaban a volar, obvio, después que yo ya la hice y que me fueron siguiendo. También estamos evaluando. Tú llama a ese lugar y pregunta cuánto dura la evaluación. 1 hora. Eso no es una evaluación. Una evaluación, el nombre técnico es peritaje psicológico de salud mental. Y con esta evaluación, en la entrevista clínica vemos todos los temas. Bullying, relaciones familiares, sexualidad, proyecto de vida, espiritualidad, el problema, historia de la persona, todo, por eso es tan largo, ¿no? Entrevista clínica. Aplicación de pruebas psicométricas para ver la parte inconsciente. Con la entrevista vemos lo consciente, de que está consciente la persona que le está pasando, y las pruebas psicométricas, lo inconsciente. Y tercero, entrevista a la familia. Si eres casado, tu esposa; si eres hijo de familia, tus papás. ¿Qué vemos con la familia? La dinámica familiar. Obvio que la familia, los que están alrededor, ven diferente las cosas que está haciendo la persona, ¿no? Siempre. Y obvio que tienes información muy valiosa, ¿no? Y te permite como cotejar. Además de que vemos, obvio, como profesionales, antecedentes clínicos, si en la familia ya hubo consumo de drogas o de depresión, hubo suicidios. La familia también te puede referir cosas que el paciente no, como por ejemplo, si es un hijo querido o no querido, cómo fue el embarazo de ese joven, los primeros años, las etapas de vida que uno ni se acuerda. Las mamás en general lo tienen claro, para que te des cuenta el calibre de esta evaluación, ¿no? Con esta evaluación generamos un diagnóstico apegado a la ciencia, y 2, generamos un programa personalizado. Entonces evaluamos a Juan. Juan trae un tema ahí con su papá, lo anotamos. Juan trae un tema de autoestima, lo anotamos. Juan trae un tema de sexualidad, lo anotamos. Juan trae un tema de estrés postraumático porque vivía en una ciudad donde había inseguridad y casi lo secuestran, lo anotamos. Juan se le murió su perro, lo anotamos. Todo. Evaluamos a Pedro. Pedro no trae ningún estrés postraumático, no ha sufrido nada. Él trae un tema de lo dejó la mujer y ya de fondo consumía alcohol y empezó con el alcohol y el alcohol generó una depresión. Y no son los mismos temas que se van a trabajar con Juan que con Pedro. Imagina tener un programa personalizado donde hay 30 personas. No puedes. Necesitas un equipo de 30 terapeutas y eso te va a costar, ¿no? Nuestro objetivo es cómo le hacemos para aumentar la probabilidad y estadística de recuperación, y este es nuestro éxito, es de lo que nos enorgullecemos y nos alegramos mucho. Nuestra estadística de recuperación es del 85%, contra un 20, contra un 40. Y me preguntan ¿por qué? Porque es personalizado, porque es integral, no nos vamos a apostar a los 12 pasos y a la espiritualidad nada más. ¿Qué pasa si la persona no cree, ¿no? Es integral, se trabajan todas las partes que integran al ser humano y es lo menos agresivo e invasivo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Al final el anexo, al final Oceánica, al final una clínica como hay aquí, con algunas hasta caballitos tienen y lo que tú quieras, son artificiales. Esa no es tu manera de vivir todos los días en el mundo real. Valevis es lo menos artificial posible. Es una vida de familia. Tienes que hacer tu cama, tienes que lavar platos, tienes que hacer ejercicio, tienes que llevar una vida lo más apegado posible a tu vida. Por ejemplo, hay personas que no pueden dejar el empleo o el negocio. Se traen su computadora y les damos tiempo de trabajar allí en la clínica, ¿no? Siempre supervisando, por supuesto. La idea es hacerlo lo menos agresivo, lo menos mecánico posible. ¿Por qué? Porque si una persona comete el error, y la institución también, de forjar o afianzar su recuperación en un ambiente artificial, cuando no tenga ese sostén, ¿qué crees que va a pasar? Va a decaer. Si él se recupera en un ambiente lo más parecido a la familia, a su estilo de vida, probablemente le cueste menos rehabilitarse y conservar su recuperación en un ambiente lo más parecido, ¿no?
Considera entonces que el fracaso, se podría llamar fracaso si solamente están rehabilitando 4 de cada 10 o en su peor caso 2 de cada 10, estriba en que no hay una atención integral. Muchos lugares ya han intentado como abrirse más a lo integral, ¿no? Pero vuelvo al punto, se clavan en un programa estándar donde el paciente llega y tiene que hacerse a la idea del programa. Si no te recuperas, no entendiste el programa. Espérame, tu programa, insisto, solo cubre un área y si la persona no embona, en cambio, que nosotros, que el modelo de intervención se adapte al programa, a ti te va a ser más fácil, vas a entender el porqué del consumo. Siempre a todos los que conozco en el movimiento AA, porque sé que carecen de esa parte, y hace poco lo hice en unas conferencias que hice en un grupo, se acercaron, me contaban, siempre te cuentan su experiencia, y yo hacía la pregunta, ¿lograste descubrir por qué consumiste? La respuesta, ¿cuál crees que ha sido? No. Oye, ¿es necesario entender por qué consumiste? Bueno, yo creo que a lo mejor, no es un a lo mejor. Tienes que entender qué te llevó al consumo. Que no va a ser una cosa, insisto, es multicausal, son varias. Y yo les digo siempre, si no trabajas eso que te llevó al consumo, difícilmente vas a mantenerte sobrio, ¿no? Entonces, para mí, la baja estadística tiene mucho que ver con un programa que se enfoca en una sola cosa, que intentamos que la persona se adapte al programa. Eso ya lo vuelve complicado. ¿Por qué no? Entonces, entiendo que esto sea complejo porque necesitas una formación especial, ¿no? Al final un profesional tiene más flexibilidad, tiene más herramientas que un padrino que solo da terapia desde su experiencia personal, que es limitada, ¿no? Y con todo respeto para ellos. Pero al final, depositarle mucha fe a un programa, que fue nuestra disyuntiva, insisto, cuando estamos creando este modelo Valevis, usamos el programa AA, hay otro programa que se llama el programa Minnesota, o el Minnesota ya es un poco más, requieres más conocimientos técnicos, ya es más profesionalizado, y decidimos, no, mejor un programa personalizado, un modelo único, híbrido, que conté, eso es Valevis, ese modelo, y el programa ya es creado a las necesidades, a las peculiaridades de cada individuo. Okay. 6 personas solamente. Solo 6. ¿Tiene duración el programa? Sí. Cuando es la pregunta siempre hacen, ¿no? ¿Y cuánto dura? Yo siempre digo, no sé. ¿Por qué digo no sé? Porque como es personalizado, pues no sabemos. No sabemos la cantidad de temas. En el caso de adicciones, Sergio, el mínimo son 4 semanas, los programas de 28 días. ¿Por qué? Porque hay que desintoxicar a la persona, hay que romper los ciclos de consumo, hay que combatir los malos hábitos y fomentar nuevos hábitos, ¿no? Al final, las adicciones es algo muy complejo. La mente va asociando lugares, tiempos, horas para el consumo y eso activa el famoso craving. Hay que luchar contra eso. Mínimo serán 4 semanas, ¿no? Todo depende de la severidad del consumo. Máximo serán 12 semanas. Hemos atendido alrededor de 452, si la memoria no me falla, pacientes en Valevis. Ninguno ha estado 12 semanas. Ninguno. ¿Qué tan accesible es el programa económicamente? Sí tengo que reconocer que es un poco caro porque, no llegamos a Oceánica ni esas cosas, ¿verdad? Actualmente estamos cobrando la semana 16,000 pesos por semana. Uh-huh. Con nosotros no hay padrinos. Todos los que van a trabajar contigo son profesionales, ¿no? Obvio, las instalaciones de la casa son cómodas, zona residencial, llevamos al gimnasio, la alimentación es buena. Dentro de la clínica hay un spa. No es un spa normal, es un spa holístico, porque tenemos la parte de terapias holísticas, acupuntura, auriculoterapia, masajes holísticos. Lo que se busca es trabajar esa parte corporal a través de estas técnicas que lo que buscan es desintoxicar a la persona, sí, pero también hacer la conexión mente-cuerpo-emociones a través de estas técnicas, ¿no? Entonces, no voy a decir que es barato, tampoco voy a decir que es lo más caro. Lo que sí voy a decir es que es lo más eficaz y ya lo dije por qué. Y obvio nos gustaría hemos intentado varios subsidios para poder bajar los costos, pero no, nadie nos ha apoyado desgraciadamente, ¿no? Ni el SECA, ni el DIF, ni nada. Okay.
¿A qué atribuiríamos que, con lo que hemos entrevistado, con lo que lo estoy escuchando, la primera pregunta que quizás sería, ¿hay una política pública que atienda las adicciones? No, el centro estatal se queda muy corto, es algo muy poco. Hace mucho, Ujú. pero poco. Mucho en el sentido de tener mucho que hacer, pero poco en el sentido de habría que hacer más, me refiero, ¿no? Campañas en escuelas, hay 3 tipos de prevenciones, ¿no? Primero, segundo, tercer orden. La primera es para todos. Tú no consumes, yo no consumo, pero igual nos llega la prevención, ¿no? Segundo orden, ya hay gente en situación ya más en riesgo, tal colonia, hay consumo, hay venta, o hay que hacer algo más ahí. Y ya la de tercer orden, que es ya recuperar una persona, ¿no? Siento que se podría hacer bastante más. De hecho, si me preguntas, yo no he visto ningún anuncio del SECA, sí del CONADIC, ¿no? Que es el Consejo Nacional contra las Adicciones, pero del SECA sí hacen mucho, porque escuchas en su momento a la licenciada Rebeca o a Adolfo Ríos. Si ves su agenda, están haciendo mucho, pero poco al mismo tiempo. Creo que un tema de adicciones tendría que inundar los medios, no solo a nivel nacional, sino a nivel estatal. Aquí en Querétaro no tenemos consuelo de fentanilo, por ahora. Pero hay que hacer una prevención para que el fentanilo no llegue aquí, se encarne. Entonces, yo no he visto nada de fentanilo prevención de fentanilo del centro estatal, sí a nivel nacional. Creo que se lo dejan mucho ahí. Y hablo el estatal tendría que estar más presente en las escuelas, en el trabajo, en los lugares donde puede haber situaciones de riesgo. Y hay varios tipos de prevención. No solo es ve y cuéntales cómo te fue cuando consumiste, que es lo que suelen hacer. Se llama prevención negativa, porque hablas de algo negativo. Prevención positiva, o sea, también habla de sentido de vida, de la vida es mejor si haces esto, la vida es mejor si haces el otro. Campañas donde ayuden mucho a los jóvenes que están en situaciones de riesgo, a organizar un torneo de fútbol, de básquetbol, que sea algo cíclico. Ayudar a la gente que consume drogas, por ejemplo, por un tema de familiar. ¿Qué hay a nivel familiar que podamos servir como gobierno, como institución a familias que están sufriendo algo, una separación, una pérdida de un ser querido? Que todos esos son, cuando digo que hay que entender el porqué del consumo, las multicausalidades, si tú también a nivel social trabajas las causas, no vas a tener tanto el efecto del consumo, ¿no? Entonces, para mí se podría hacer mucho más. Desde su óptica, ¿no lo ven como una prioridad? No, y me voy a arriesgar a decir lo que voy a decir, pero es la realidad. Cuando tú ves a quién han puesto, y con todo respeto, a los encargados del centro estatal, antes de licenciada era una doctora, dentro de todo era médico, ¿no? Pero no era un médico especialista, ¿no? La licenciada Rebeca es abogada. No tenía ni idea de lo que son las adicciones, pero bueno, tú sabes cómo funciona aquí en México. Te damos la secretaría porque nos ayudaste en tal cual cosa. Y lo digo porque uno de mis maestros que me conocía, yo llevo desde el año 2004 trabajando en adicciones, ya 20 años, de manera total, desde el 2002, desde que me ordené sacerdote, muy rápido entré a trabajar en esto, pero me encantó. Él me decía, oye, tú tienes mucha experiencia, te contacto con ella porque ella está en formación. Y la puedes ayudar mucho. Desgraciadamente este maestro se tuvo que ir, él era venezolano y ya no pudimos hacer el puente, ¿no? Pero ella es abogada. Después vino el ingeniero Tamborel, ingeniero, ¿no? Adolfo Ríos, que es el que está ahorita, no tengo ni idea de qué sea, no, recién me acabo de enterar que es él. Yo digo, ¿por qué no ponen un experto en adicciones? Un experto que sepa hacer programas de prevención, de intervención, que sepa hacer alianzas. Por ejemplo, la federación, que es latinoamericana, está en toda Latinoamérica. Su tirada de la federación en México es hacer que los anexos se profesionalicen, que cumplan. ¿Quieres tener un papelito que diga somos de la federación? Sí, te formamos a tus profesionales de manera gratuita, Sergio, de manera gratuita. Obvio, los anexos, no todos. En Guadalajara sí está habiendo un cambio, en la Ciudad de México sí está habiendo un cambio lento, pero ahí va. Pero la idea de la federación es no dejar que personas que se recuperen, y algunos hay padrinos un poco complicados, con un método, insisto, ya algo antiguo,
te vamos a profesionalizar, te podemos certificar tus padrinos, los podemos formar para, ¿no? Eso tendría que hacer el Centro Estatal contra las Adicciones. No puedes con el tema de los anexos irregulares, profesionalízalos, ayúdalos, fórmalos. Porque a pesar de todo están intentando hacer algo bueno, ¿no? Y los que realmente están medio locos o realmente son riesgosos para la sociedad, elimínalos. Pero ¿por qué no mejor profesionalizarlos, formarlos? Imagínate que el Centro Estatal contra las Adicciones sacara un diplomado en consejería en adicciones y fuera para todos los padrinos a bajo costo, porque hay que pagar, ¿no? El lugar o lo que tú quieras. Pues mejoraría la calidad. Y si estas personas de AA conocieran que hay otra cosa más que los 12 pasos, que hay otras alternativas, que se puede hacer alianzas y equipo, probablemente la calidad y la estadística de recuperación aumente, ¿no? Y luego lo que observamos también son unas campañas publicitarias muy huecas, ¿no? Sí, sí. Un experto te haría una campaña mucho mejor. Una campaña a los 3 niveles que te mencionaba. Y una campaña se dice en 2 ejes, vertical y horizontal, que no solo apunte al problema, sino que además lo prevenga, ponga la barrera, ¿no? Porque al final va a haber chicos que estén en consumo. ¿Cómo prevenimos eso? Y ahí también tiene que haber este tema, por supuesto, de hacer en la medida de lo posible, y eso ya no le toca al SECA, pero sí las alianzas, hacer que las drogas ya no sean tan fáciles de conseguir como hoy, ¿no? Hoy Hay tú mucha abres, oferta. sí, tú abres el Facebook y la puedes pedir, te la pueden traer aquí a la puerta. Eso no tendría que pasar, tendría que haber controles a nivel cibernético, tendría que haber controles a nivel social. Tú ahorita sales, pides un taxi y le dices, oye, ¿dónde pueden conseguir coca? Te llevo. Y eso no lo sabe el gobierno. Y eso el centro estatal no lo puede como empezar a empujar para que también la distribución de narcóticos no lleguen a nuestros hijos. Estamos en manos de personas poco preparadas en el tratamiento. O sea, cuando una familia decide o la misma circunstancia la lleva a pedir ayuda, lo lleva seguramente a un lugar en que le alcance sus posibilidades. No hablemos de otra cosa más que la posibilidad tanto económica como la posibilidad de circunstancia. Y ahí, si estamos hablando que hay más de 100 centros o más de 100 lugares a donde llevarlo y solamente 7 están certificados, estamos hablando de que estamos dejando a los consumidores o a las personas, ¿son enfermos? Les pregunta. ¿Lo estamos dejando en manos poco adecuadas? Sin duda que cuando tú tienes mejores terapeutas, mejores profesionales, más formados, el tratamiento será diferente. Contestando tu pregunta, sí. Imagínate, hay varios lugares que son creados por gente recuperada que lo ve como un negocio. Fue buen negocio. Wow, se puede cobrar bien, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues seguir el programa. Y entonces hay gente que lo hace con fines de lucro y no les importa realmente la recuperación. Y de verdad, te podría traer gente valiente que te diga, estuve en tal lugar, en tal lugar, y el padrino nos decía de todo y que no nos vamos a recuperar y que somos unos PID, con malas palabras. Y yo digo, esos son gente recuperada, esos son gente que son dueños de un centro, esos son gente que les interesa la salud de los demás. Una compañera que estuvo conmigo se tuvo que ir porque ella no es de aquí, estuvo conmigo 3 años. Ella trabajaba con nosotros y además en 2 anexos, ¿no? Siempre llegaba aterrorizada de lo que escuchaba en este lugar, de cómo el padrino, el dueño del lugar y algunos terapeutas, porque me decía, se dicen psicólogas, pero no tienen ni título, ¿no? Se expresaban de los chicos, tratarlos como enfermos, tratarlos como... Y hay muchas, volviendo al tema de lo legal, reglas que se infringen. Una de ellas es no puedes tener un paciente con esquizofrenia o brote psicótico en un anexo. Acá no importa, la personita que habla sola la puedes tener en el anexo. No, ella necesita otro tratamiento. ¿Sí me explico? Sí, claro. Imagínate, es muy común, sobre todo en el alcoholismo,
que una persona con alcoholismo desarrolle depresión fuerte, una depresión fuerte, que necesita un medicamento, que necesita una atención especial. No, ahí la tenemos en el anexo, deprimida y porque consume alcohol. Insisto, un tratamiento personalizado te permite como ver las necesidades y ver qué podemos dar. Valevis tiene límites. Nosotros no atendemos nada de esquizofrenia. No atendemos nada de cuestiones psicóticas porque requiere una estructura ya muy diferente. No podríamos tener ventanas, porque si tú vas hay un ventanal. No podríamos tener la puerta como tal sin llave. Tendremos que tener enfermeros, el uso de medicamentos así, por si se pone violento. No, los trastornos psicóticos, solo un hospital psiquiátrico que puede ser privado o público. Hay pocos privados aquí en México, pero en general en un anexo vas para adentro, ¿no? ¿Y qué evaluación te hicieron? Ninguna. Lo digo por esta compañera que me decía, oye, es que tienen 2 niñas con esquizofrénicas ahí y el padrino dice que hay que conservarlas y me generan, porque ella era terapeuta de grupo, se enfocaba más en grupo y me contaba todas, me pedía consejos casi a diario, ¿no? ¿Qué hago con esta chica? ¿Qué hago? Es que no puede estar ella ahí. Es un riesgo para ella y para todos, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero eso obviamente ni modo que no lo sepa la autoridad, ¿verdad? Hasta que suceden las desgracias es cuando empiezan a tomar cartas en el asunto y empiezan a clausurar todo. Sí. O sea, no importando nada. Todo Sí. nos está pasando con el tema de la seguridad. Sí. Un suceso violento a las 9 de la noche. Ahora resulta que todos los lugares deben cerrar a la 1:30, como si eso fuera a resolver. Es la política pública. Es incoherente. Es incoherente. Sí, totalmente. Pero así actúa la autoridad. Pero, Atrás, siempre del problema. sí. Y apuntando a otro, desviando la atención de lo que debería ser, de donde se tendrían que centrar, ¿no? Hace unos, calculo 10 años, 9, 10 años, me invitaron a dar una conferencia en el único centro estatal contra adicciones que existe, es decir, subsidiado por el gobierno, en Nayarit. Se llama Maracame. No sé si exista todavía. Maracame, ¿qué hizo el gobierno? Tenían ahí una construcción que se quedó a medias, tutelar para menores, ¿no? Las instalaciones no las ves como cárcel, es una instalación muy padre, muy profesional. ¿Qué hizo el gobernador, el presidente municipal de aquella época? Crear este centro estatal. Y era el único del país, o sea, era del gobierno. Entonces tenían precios accesibles. Estaba lleno siempre, por supuesto. Pero vuelvo al punto, ¿no? ¿Quién era el director? Alguien que le dieron... Él fue el que me invitó, mi mayor respeto para él. Pero él me dijo a mí, yo soy recuperado, no tengo ni idea de qué es un tratamiento, pero ven y darles una conferencia a mis amigos, ¿no? A su equipo. Un equipo muy grande, eran más o menos unos 20 psicólogos, psiquiatras, enfermeros, tenían enfermería, piscina, del gobierno, se llama Maracame, te digo, lo puedes, insisto, si sigue existiendo, lo puedes encontrar. Y era padre que el gobierno de Nayarit sí se la jugó, sí dijo, vamos a ayudar. Ellos hicieron prevención a tercera orden, las otras dudas estaban haciendo bastante bien, pero no conozco ningún otro a nivel nacional que sea del gobierno, con apoyo del gobierno. Ellos eran mis compañeros a los que les di la conferencia, eran empleados del gobierno en una institución gubernamental. Triste, ¿no? Sí. Un panorama muy... ¿Y cuál sería la evaluación del Centro de Integración Juvenil? Funciona mucho mejor. Digo, no se enfoca solo el tema de drogas, tiene otras problemáticas, pero al menos la experiencia que yo tengo de la gente que ha estado ahí, que me ha contado, se suele quedar corto con el tema de consumo de drogas, porque bueno, al final... Si tú estás en consumo una sesión a la semana o a cada 15 días, que es lo que solía pasar, pues no te suele servir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, entendiendo esta problemática, creamos lo que se llama programas ambulatorios o procesos ambulatorios. No todos los pacientes se tienen que internar. Hace ratito dije que últimamente hacemos puros procesos ambulatorios. La persona vive su vida diario, pero esta vez con un equipo de trabajo. Viene a horas de terapia con nosotros, le damos herramientas, vamos viendo cómo va en su proceso y sigue, continúa. Esa es la manera menos invasiva. Eso es un poco lo que desde mi sentir y mi parecer, y es lo que yo haría,
tendría que convertir los centros de integración juvenil en centros de día, pero constantes, ¿no? Entiendo, tienen mucha rotación de personal, entiendo, muchas veces quien te da la sesión es un practicante. Yo creo que tendremos que, esto que te decía de profesionalizar a los servidores, empezar allí. Claro. Y que sea siempre el que te atiende, alguien con vocación de servicio, alguien entregado a esto. Y entonces juntas a los chavos, les das una terapia de grupo y después les das un horario donde los ves por separado y después les das un horario donde los ves el terapeuta familiar. Y no solo es una hora de, bueno, ok, te veo en 15 días. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo, se hace mucho, pero nada. Haría falta más estructura, más Qué crudo. terapeutas. ¿Sí? ¿Y qué crudo? No es que qué diagnóstico tan más crudo. ¿Sí? Pero bueno, a esto habría que agregar, a este diagnóstico, la alta posibilidad de conseguir una droga, ¿no? Y que el consumo va al alza. Sí. De todas las drogas, o sea, Sí. no, tanto las legales como las ilegales. Estamos viendo una estadística para la realización de este trabajo, en donde Querétaro se sitúa, bueno, como uno de los estados donde se consume más alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Es tan fuerte el consumo de alcohol en Querétaro? Por supuesto. Es como la droga más lícita, de todas la más lícita, la más permitida, la socioculturalmente aceptada. Y hoy imagínate, seguramente te pasa lo mismo que a mí en mis tiempos le llamamos fiesta, hoy le dicen peda. Sí. Donde el objetivo es ir y... Soy profesor de preparatoria y es común escuchar a los chavos, sobre todo los lunes, contar cómo estuvo la peda y quién se puso hasta las manos. Estoy hablando de adolescentes entre 14 y 15 años, ¿no? En ese sentido, hay una estadística un principio en la prevención del uso de alcohol que dice, basado en las neurociencias, que una persona que consume alcohol antes de los 21 años tiene 8 veces más probabilidades de quedarse atrapada que una que lo consume después, por un tema de neurociencias. El cerebro adolescente está en pleno desarrollo y crecimiento, haciendo conexiones nerviosas, generando nuevas estrategias, porque al final es un proceso de evolución, evolutivo. El cerebro nunca termina de desarrollarse, siempre está en evolución, pero sí pierde esa capacidad más rápida entre los 21 y los 23. Entonces, si tú a un cerebro adolescente le metes alcohol, corres el riesgo de que el cerebro se adapte y diga, wow, ¿qué es esto? ¡Qué maravilloso! Si tú estudias a las personas alcohólicas de hoy, de 40 años, ¿cuándo empezaron el consumo? En la adolescencia. ¿Qué es lo que se busca con esta prevención de neurociencia científica? Aplazar el uso del alcohol. Entonces, es un error cuando tenemos al abuelo, al tío, al papá, al adolescente. Ahora échate una, ¿no? No. Tú no vas a beber hasta que tengas 21 años. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que tu cerebro se adapte a eso, ¿no? Y eso empieza desde casa. Y eso empieza con el ejemplo. Que tú puedas decirle a tu hijo, oye, sí vas a beber, pero más adelantito, ¿no? Con la permisividad o no que tenemos en el caso del alcohol, que es de uso legal. Ni te cuento de las ilícitas, ¿no? Como la marihuana, que es también una de las drogas puerta. Que hay papás que saben que su hijo la está probando y hasta te dicen, cuando quieras probar, avísame, hasta la pruebo contigo. No, no a un adolescente, lo pones en riesgo. Insisto, pregúntale al adicto de 40 años, de 35, de 50, ¿cuándo empezó su consumo? La mayoría te va a decir, en la adolescencia, 14, 15, 17, 18. Entonces, es un tema de neurociencias, anatómico, fisiológico. Y eso la gente no lo sabe. Eso no ha salido en los comerciales de alcohol. Eso no ha salido en la publicidad. Esto se sabe por neurociencias. ¿Y quién lo dice? Nadie más que nosotros, pero lo decimos. ¿Y quién nos escucha? Me acuerdo en una de las pláticas que me pidieron dar en el colegio sobre adicciones. Yo decía esto y algunos papás descontentos, ¿no? Algunos hasta levantó la mano. Es que estás satanizando el alcohol, me dijo. Yo trabajo en la industria del alcohol y tú lo estás... No estoy satanizando nada. Estoy diciendo... con pruebas que esto es real y que un adolescente que prueba el alcohol y ya ni te digo que lo haga de manera constante, estoy hablando de probar, no usar. Hay una tablita: probador, usador ocasional,
usador frecuente, abusador, dependiente. Esta es la regla. Cuando nosotros hacemos las evaluaciones, aplicamos esta regla. Tiene que ver con frecuencia de consumo, cantidades de consumo, que en todas las drogas, incluyendo el alcohol, tabaco, la que tú quieras, la frecuencia se va haciendo más constante y la dosis se va aumentando. Ya cuando hablamos de dependencia es que hay dos tipos: dependencia psicológica y dependencia biológica. Biológica o fisiológica, tu cuerpo ya te la pide. Entras en síndrome de abstinencia si no la tienes. Esas sustancias no, la mayoría la tienen de una manera muy fuerte, otras, por ejemplo la marihuana, sí hay síndrome de abstinencia, pero la dependencia no es tanto biológica, sí la hay, pero no es tan biológica. La dependencia más fuerte en la marihuana es psicológica, que es cuando tu mente, tu cerebro, sobre todo tu mente, tu pensamiento, wow, descubrió que estar en consumo es maravilloso, me ayuda a olvidar mis problemas, me hace sentir mejor. Si no la tengo, no me siento bien. ¿Sí? Dependencia. Abusador es eso, cuando ya no tienes el control. Al final no es una línea así, sino así, en resbalada, ¿no? Ya empiezo a abusar de ella, ya la frecuencia es muy, muy clara, ya las dosis ya se me pasan. Es el famoso, voy a la fiesta y digo 2 y termino con 4 o termino pedo, ¿no? Y de verdad ya se me está saliendo de control. El punto aquí y la diferencia entre el usador frecuente, y el abusador es ya no tiene ningún control. Y lo digo porque el seminario lo hice en Argentina hace algunos años ya, y en Argentina te ponen el vino de mesa a veces diario. Vas a Francia y lo mismo. ¿Son alcohólicos? ¿Beben diario? Tú comes con un francés, te sirve tu copita, su copita, se la toma despacito, le dices otro y te dice, no, ya no. Beben diariamente una copita. ¿Son alcohólicos? No, tienen el control. Son usadores frecuentes, pero aquí no hay problema, no hay trastorno. De hecho, el manual no lo pone como trastorno. Ya el abusador, se le pasan las cucharadas, ya no tiene control y empieza a volverse disfuncional. Esa es como la tablita. El usador ocasional, yo soy usador ocasional de alcohol. Ayer me eché una porque jugó mi equipo, una cerveza. Y eso me cuesta mucho tomar una cerveza porque mi estómago no la resiste, ¿no? Y mi esposa, oye, acábatela, oye, tómatela tú. No, ya la abriste, ya te falta poco. Bueno, y me tomé una cerveza en todo el partido, duró 3 horas, ¿no? Y si me preguntas cuándo fue la vez anterior, ya ni me acuerdo. Usadores ocasionales, de vez en cuando, hasta se pueden empezar, ¿verdad? Pero no es lo normal. Y probadores, yo soy probador de marihuana. Probé una vez marihuana porque una compañera me estuvo molestando y bueno, decidí probar. Me dijo, ¿te dedicas a esto y ni siquiera sabes? Pues que no necesito saber para dedicarme a esto, ¿no? Ándale, bueno. Y mi experiencia no fue buena. Lo único que no me hizo sentir en paz, no me hizo sentir tranquilo. Lo único que me hizo es no poder hablar bien. Y dije, ¿esto es el placer que le llaman? Obvio que de fondo, Sergio, tiene mucho que ver cómo reacciona cada cuerpo a las diversas sustancias, ¿no? Hay quien prueba la cocaína y dice, ¡guau! No me vuelvo a meter esto, ¿qué es esto? Y hay quien dice, ¡guau! ¡Wow! Tiene que ver con la psique, con la mente de la persona, no, con la biología de la persona. Ya te digo, mi cuerpo, llevo 4 borracheras en toda mi vida, tengo 48, y eso fue medio forzadas por festejos. Pero mi cuerpo no te aguanta 2 copas. Me dan gases, se me inflama el estómago, me sube la temperatura. Y sobre todo el estómago es el que protesta, ¿no? ¿Y cuál es la droga que más causa adicción? Ahorita la reciente es fentanilo. Fentanilo, a la primera dosis te puedes quedar atorado y adicto. Por eso digo, no hay ninguna campaña de fentanilo como tal aquí, sí nacional, pero aquí en Querétaro todavía no llega. Pero no dudes en que dentro de poco también aparezca, ¿no? Las drogas se miden por su grado de adicción y hay drogas como el fentanilo, el cristal, que a la primera dosis depende mucho del organismo de la persona. Fentanilo va con todos. Cristal todavía tiene que ver cómo tu cuerpo reacciona. Que además es de muy fácil acceso al sí, cristal. El cristal es la droga número 1 hoy en Querétaro. Más que el alcohol, más que la cocaína. ¿Por su bajo precio? Sí, por su bajo precio,
por su fácil distribución, si tú quieres, y porque sí da un placer fuerte. O sea, sí lo que te hace sentir, wow, es... El gran gancho de todas las drogas, Sergio, es el placer. Hay 3 tipos de drogas. Drogas que les llamamos depresoras del sistema nervioso central, te dan para abajo, te relajan, fentanilo, heroína, marihuana, alcohol. Son las drogas que te llevan a la paz, ¿no? A mandarte a una zona de confort relajante, ¿no? Las benzodiazepinas, que son los famosos fármacos ansiolíticos, clonazepam, diazepam, son de ese género. Entonces lo busca el tipo de gente que necesita mucho de, cuando hacemos la evaluación, en caso de drogas, es ver qué consumes, porque eso nos va a decir mucho de tu personalidad, de tus necesidades. ¿Ves? Por eso hay que ser expertos en esto para poder dar un tratamiento. Y están los estimulantes, que te dan una energía, wow, cocaína, cristal, piedra, que es el metanfetamina, que es la piedra, drogas que te bajan, por ejemplo, una peda, estás alcoholizado con una línea de cocaína, te recuperas así. Te dan en energía, te sacan la parte más del líbido, te pones cachondo, todas esas cosas son drogas que tú ya puedes intuir qué tipo de persona las consume. Y después están las drogas alucinógenas que te llevan de viaje, ¿no? LSD, hongos, peyote, que te hacen ver cosas en tu cabeza, pero no pasan en la realidad. Pero son gente que en general no le gusta esta realidad o que quiere experimentar cosas diferentes, ¿no? Al final son drogas. Y drogas peligrosas, porque son las que más dañan al cerebro. Entonces, imagínate una persona que consume de las 3. Sí los hay, Sergio. ¿Qué problemón? Son las personas que tienen grandes problemones, ¿no? No es lo mismo una persona que solo consume una droga que te dice, pero no me gustaron, a mí me gusta sentir esto. Ok, será más fácil trabajar y recuperar. A una persona que te dice, yo le hago a todo. Son procesos que van a ser difíciles, ¿no? Es parte de lo que la persona tiene que entender. La pregunta, ¿por qué consumes? No me gusta mi realidad. Es que, porque me gusta. Sí, pero ¿por qué te gusta? O sea, si no consumieras, ¿no te gustaría la vida? Y a veces la respuesta es sí. Sí, no me gusta lo que estoy sintiendo y la droga en 15 segundos, menos. Me siento muy triste. Ya se me fue la tristeza. ¿A qué costo? Y no me refiero a lo que cuesta la droga, sino que después te pasa factura. Y el gran problema de la droga es que, 2, te va destruyendo, te va desestructurando. Tus emociones ya no las controlas, tu pensamiento ya no la controlas, tu cuerpo empieza a sufrir, tus relaciones empiezan a ir al piso. Y la otra es el precio de tu libertad. Ya no eres libre. Vives para el consumo. Y es cuando escuchas historias tenebrosas o de terror de gente que todavía es medio funcional diciendo, y ahorita se me viene a la mente un chico, los viernes a las 3 de la tarde ya estoy pensando en que a las 6 me van a pagar y qué voy a hacer con la paga, irme a drogar. Y empieza el síndrome de abstinencia, ¿no? El craving. Y él me decía, me pagan, la compro, ya estoy en craving, solo con tocarla, yo me siento bien. Eso es psicológico, adicción psicológica. La llevo en el bolsillo. Ahora voy a esperar unas horas hasta que se me pase esto, me vuelve a poner mal y entonces ahora sí me la fumo. Entonces es doble dosis si tú quieres. La mayoría de las drogas tienen el doble poder adictivo, solo que recaen en una más que en otra, ¿no? El alcohol tiene el doble poder igual de potente en las dos. Consumo para sentirme bien mentalmente, pero también porque mi cuerpo ya me la pide. El panorama en sí, cuando lo platica un experto, parece mucho y demasiado serio para como lo trata la autoridad, ¿no? O sea, parece que estamos en dos realidades distintas, como casi siempre estamos en un país como el nuestro, en donde el problema es verdaderamente grave, pero ellos lo frivolizan de una manera, y bueno, ni siquiera recursos. Dicen que programa público sin recursos no es programa público, no hay interés, ¿no? A veces me han preguntado, ¿qué harías si fueras tú el secretario del Centro Estatal contra las Adicciones?
empujaría, buscaría la iniciativa privada a nivel federal, a nivel estatal, crear un centro a bajo costo, porque insisto, a veces regalarlo todo no se puede, pero un buen centro, ¿no? Donde se trabaje de una manera muy profesional las adicciones. Eso es la de tercer orden, prevención de desorden. Segundo orden, sí ir a los lugares donde ya sabemos que hay gente consumiendo, que está empezando, inmediatamente. Obvio que mientras más rápido cortas el circuito de consumo, me refiero, por ejemplo, a los abusadores, ahí entonces es más fácil recuperarlos que cuando ya están en una dependencia. Y tercero, sí hablar de todo esto que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué genera el consumo? Las disfuncionalidades familiares. Mi mentor, el padre Gabriel Mejía, el fundador de la federación allá en Colombia, él es colombiano, sacerdote claretiano. Él siempre abre los cursos, siempre abre tanto las conferencias, diciendo que el tema de la adicción es un tema de amor. Y para mí, en mi experiencia, en ya casi 22 años de experiencia, tiene toda la razón. Un tema de amor a ti mismo, un tema de amor a la vida, un tema de amor a la familia y un tema de amor a una cosa que viene para amarte, pero en realidad te destruye. ¿Sí me explico? Perfectamente. Y yo creo que no he visto ningún tipo de prevención enfocada en el amor, ¿no? Y es lo que mejor comunica. El amor es lo que mejor comunica. Sí. Le agradezco mucho. No, a ti, Sergio.